Vamos concluyendo ya nuestra gran ruta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Si usted ha estado pendiente, hoy procedemos a nuestra penúltima carta. Esta penúltima carta, de las 7 cartas en total que vamos a ver, es dirigida a la iglesia de Filadelfia. Mire, queridos hermanos, como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia tenía sus imperfecciones, pues sabemos que no hay iglesia perfecta, porque la iglesia está compuesta de hombres. Usted y yo somos la iglesia y no hay hombres perfectos. Habemos hombres que anhelamos cada día y nos esforzamos por llegar a la estatura del varón perfecto, pero ningún hombre es perfecto y por consiguiente no hay iglesias perfectas. Pero aún así, la iglesia de Filadelfia recibió una gran felicitación, un gran elogio de parte de Jesucristo. Vale la pena notar que de todas las iglesias, solamente la iglesia de Filadelfia, la cual hoy vamos a estar viendo, y la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, solo aquellas 2 iglesias no recibieron un reproche de parte del Cordero. Es decir, que hoy vale la pena estar muy atentos al mensaje que Cristo le da a la iglesia de Filadelfia, porque sin duda esta iglesia de Filadelfia es un gran patrón y un gran ejemplo para nosotros hoy día. De las 7 ciudades, la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba la iglesia de Filadelfia, era la más joven. Se fundó aproximadamente después del año 189 a.C. Esta ciudad de Filadelfia, al igual que la ciudad de Sardis, fue destruida por un gran terremoto que acabó con todo, pero gracias a la generosa ayuda del emperador Tiberio, Filadelfia y Sardis fueron reconstruidas. En agradecimiento a esto, Filadelfia hizo un templo dedicado al hijo adoptivo del emperador Tiberio. Pero Filadelfia, como era costumbre, era una ciudad idólatra, era una ciudad pagana, al igual que todas las ciudades del Imperio Romano, de la Asia Menor Occidental, en el Antiguo Mundo, y ya habían ahí templos dedicados a dioses paganos. Pero el dios que predominaba ahí se dice que es el dios Dionisio, conocido por los romanos como el dios Baco. Este era el dios del vino. Imagínense ustedes si era el dios del vino. En honor a él se hacían grandes festividades, grandes fiestas, donde habían tremendas orgías y tremendas borracheras. A comparación de las otras iglesias, Filadelfia, póngame atención, era una iglesia pequeña en número de miembros. Y eso ya lo vamos a ver a continuación. Pero aunque era una iglesia pequeña en número de miembros, era una iglesia poderosa en la fe. Sucedió pues que esta iglesia siempre permaneció firme, aun cuando el grupo de musulmanes acabó con todas las iglesias existentes, iglesias cristianas existentes en ese momento. Esto sucedió por el siglo XIV. Pero lo extraño de todo esto es que aunque todas las iglesias fueron destruidas por el grupo musulmán, solo la iglesia de Filadelfia no se extinguió y se mantuvo viva, se mantuvo firme. Tal era el asombro de los musulmanes, de los mahometanos, que ellos dijeron: ¿cómo puede ser que esta iglesia aún persista firme cuando todas las demás ya se han terminado? Y mire, los musulmanes le pusieron como nombre a la iglesia de Filadelfia Al-Ashir, que significa ciudad de Dios. Porque sin duda el favor del Omnipotente estaba sobre la iglesia de Filadelfia. En otras palabras, Filadelfia es conocida como la iglesia fiel. Vamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice el Cordero. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno ¿qué? Y cierra y ninguno abre. Curiosamente, Jesús se presenta ahora de una manera muy diferente
a cómo lo había hecho con las 5 iglesias anteriores, ¿recuerdan? Con las 5 iglesias anteriores, Jesucristo había hecho su descripción basada en Apocalipsis capítulo 1 del verso 12 al 17. Pero ahora ya no lo hace así. Vamos a ver entonces a qué se refiere esta presentación. Primero, el santo. Diga conmigo, si es tan amable, Jesucristo es el santo. Debemos entender algo. Es que este calificativo, el santo, en todo el contexto de la Biblia, solo se utiliza para hacer referencia a Jehová. Lo vuelvo a repetir, porque me es necesario que me entiendan. El calificativo, el santo, como se está presentando ahora Jesucristo, en todo el contexto de la Biblia, solo se lo usa para referirse ¿a quién? A Jehová. Ahora, Jesucristo se está refiriendo a Él mismo como ¿quién? Como el santo. Es decir, Jesucristo se está refiriendo como el Dios vivo. Está dándole peso a su deidad. Y es que hoy usted y yo sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es el Dios vivo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si el hombre quiere conocer a Dios, ¿a quién tiene que ver? A Cristo. Nadie puede decir que conoce a Jehová si no lo ha visto a Cristo. Los hombres le dijeron: Maestro, ¿cuándo nos enseñas al Padre? Jesucristo le respondió: tanto tiempo han estado conmigo y me decís, ¿cuándo nos presentas al Padre? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Mire, querido hermano, la palabra de Dios dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Él es el creador de los cielos y también es el creador de la tierra, de lo que hay encima y debajo de ellos, de todo lo visible y de lo invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo lo creó ¿quién? Cristo. Fue por medio de Él y para Él. Lo puede ver usted en Colosenses capítulo 1 del verso 16 en adelante. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1. Es decir, Jesucristo es el Dios vivo. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es por eso que Cristo hace su presentación a la iglesia de Filadelfia diciendo: yo soy el santo. En otras palabras, yo soy el Dios vivo. Querida iglesia, póngame atención. Si alguien predica algo contrario a la deidad de Cristo, este es un anticristo, porque está negando que Cristo es el Dios grande, es el Dios maravilloso. Amén. Luego de presentarse como el santo, hace su segunda presentación o su segundo calificativo. Y Jesucristo dice: yo soy el verdadero. Ahora, por favor, repita conmigo: Cristo es el verdadero. Hay un eslogan de una propaganda que dice: los demás son cuentos. Cristo es el verdadero y los demás son cuentos, hermanos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Centrémonos en aquello. Jesucristo es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el verdadero. Que ningún hombre puede obtener salvación si no es en la persona de Cristo. Solo Cristo salva. Aquel que no entra por la puerta que es Jesucristo, entonces él es
un ladrón y un salteador. Jesucristo es la verdad y es el único camino. No hay otra manera como el hombre pueda llegar al Padre. No hay otra manera como el hombre pueda obtener salvación si no es por medio de Cristo. Ojo, no es la religión la que salva al hombre. No son los hermanos evangélicos los que tienen la salvación. No son los hermanos católicos. No son los testigos de Jehová, no son los mormones. Quien le da salvación al hombre es Jesucristo. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. No va a venir por un grupo o una denominación. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice en 1 Corintios. Ay, querido hermano, los hombres somos solamente salvos en Cristo. No hay otro nombre debajo de los cielos en quien el hombre pueda ser salvo. Si un hombre está buscando salvación por medio de las buenas obras, está buscando mal, no va a encontrar jamás salvación. Si un hombre está buscando salvación por medio de un hombre, está en un camino equivocado, no va a encontrar salvación. Si un hombre está buscando salvación por medio de un santo, de una estatua, va por el camino equivocado, jamás va a encontrar salvación. Si un hombre está buscando salvación por otro medio que no sea Jesucristo, está totalmente equivocado y va a llegar a la gran sorpresa de que toda su vida la desperdició. Solo en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el hombre tiene salvación, porque Jesucristo es el verdadero. Y usted y yo alabamos a un Dios verdadero, de los verdaderos. No hay otro como Él, no hay otro. Todos aquellos que se han presentado como grandes profetas han muerto. Pero Jesucristo murió, resucitó al tercer día como Él lo dijo. Como Él lo dijo, se cumplió su palabra. Él dijo, yo resucitaré al tercer día, y así lo hizo. Él es el verdadero. Él es el que no te falla, iglesia. El hombre te va a poder dar la espalda. El hombre te traicionará. El hombre te fallará. Pero Jesucristo es el verdadero. El amigo fiel, el amigo verdadero, el Dios omnipotente. Pongamos nuestra confianza en Él. En tercer lugar, Jesucristo se presenta como aquel que tiene la llave de David. Jesucristo tiene la llave y dice que Él es el que abre y ninguno cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. ¡Aleluya! La llave significa autoridad en la Biblia. Y el que tiene autoridad tiene control. Jesucristo tiene las llaves. Apocalipsis capítulo 1 dice, yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo tiene la llave de la muerte y del mismo infierno. Y aquel que está muerto le puede dar vida, porque Él tiene la autoridad. Verso 8, Apocalipsis capítulo 3. Seguimos en nuestro mensaje a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, le dice Cristo a la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Observe lo siguiente, he puesto delante de ti una puerta abierta. Lo que significa esto es que el Señor había dado una gran bendición a la iglesia de Filadelfia. Esta bendición en todo su contexto original significa que Dios le había dado gracia, que Dios le había dado autoridad y Dios le había dado poder a la iglesia de Filadelfia para predicar el evangelio. Es decir, por medio de la predicación de la iglesia de Filadelfia, por medio de la predicación del evangelio, muchos hombres se iban a convertir a Cristo. He puesto delante de ti una puerta abierta, es esto lo que quiere decir. Y esta promesa hoy día nosotros la debemos agarrar por fe. Que Dios pone sobre Ministerios Rey de Gloria una puerta abierta para predicar el evangelio. Y que muchas personas van a ser salvas por medio de las buenas nuevas. Y que al igual que la iglesia de Filadelfia, nosotros vamos a ser un instrumento útil en las manos del Señor.
¿Quién es Ministerio Rey de Gloria? Nosotros. Prediquemos la palabra sin temor, hermanos, que el Señor nos da autoridad y nos da dunamis, nos da poder para predicar. Y aquel evangelio va a cambiar vidas y va a traer hombres de la muerte a la vida eterna. Luego le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza, escúcheme bien, no le está haciendo un reproche de su debilidad espiritual. Podríamos entender que le dice, tú tienes poca fuerza, y que Cristo le decía a la iglesia, tú eres débil espiritualmente. No, lo que quiere decir es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña en número de miembros. ¿Estamos claros? Y no solamente era una iglesia pequeña en número de miembros, sino es que era una iglesia pobre materialmente. No tenía recursos. Pero aún así, esta iglesia, como usted lee en el verso 8, dice, has guardado mi palabra. Es decir, ellos habían guardado la sana doctrina. Y luego dice, y no has negado mi nombre. Ellos son en medio de la persecución, donde en el Imperio Romano costaba la vida si uno decía que era cristiano. Ellos no habían negado el nombre de Cristo y ellos abiertamente decían, yo soy cristiano. Y si tengo que morir, pues que muera. Como algunos mártires, los cuales ya hemos visto en las iglesias anteriores. Ahora, en este punto podemos ver algo, querido hermano, y es que a una iglesia no se la mide, escuche bien, a una iglesia no se la mide por el número de sus miembros. Vamos a entender algo. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Cuando Cristo dice y nos enseña que nosotros vamos a conocer a los hombres y vamos a conocer una obra por sus frutos, no se está refiriendo a la cantidad de los frutos. En muchas ocasiones a nosotros nos invitan a una iglesia y solo el grupo de jóvenes llena toda la iglesia. Y ante esa iglesia nosotros pareceríamos una iglesia grande. Pero ante otras iglesias pareceríamos una iglesia pequeña. Pero no podemos medir a una iglesia por la cantidad de miembros que tiene. Cuando Jesucristo dice, por su fruto los conoceréis, no quiere decir que por la cantidad de personas yo puedo medir que una iglesia es espiritual o no es espiritual. Luego dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, dice, un árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da. Así que no puede dar un árbol bueno malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Y cuando uno, querido hermano, conoce a la iglesia no por la cantidad de los miembros, sean muchos o sean pocos, uno conoce a la iglesia por la calidad de sus miembros. ¿Y cuál es la calidad de sus miembros? Es cuando en ellos es notorio el fruto del Espíritu Santo. Por su fruto lo conoceréis. Si una iglesia es espiritual, entonces los hombres que conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo, en su vida es notorio el fruto del Espíritu Santo. Y cuando en una iglesia hay disensiones, cuando en una iglesia hay odio y los hermanitos no se pueden ver y solamente hay chismeríos y cuentos y me dijeron y que sí, que allá, que esa hermanita, que el hermanito, que no, que lo vi, que acá. Entonces el apóstol Pablo dice, sois carnales. Porque andando en celos, contiendas y disensiones, no son espirituales, son carnales. Una iglesia es espiritual y una iglesia es grande cuando el fruto del Espíritu Santo es notorio en sus miembros. Y la iglesia de Filadelfia no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña en miembros, pero era una iglesia grande y poderosa en la fe. Es por eso que el Cristo le dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque eres una iglesia pequeña, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. La iglesia de Filadelfia no tenía un proyector para ver el título de la prédica y para ver las canciones. La iglesia de Filadelfia no tenía un teclado Yamaha. La iglesia de Filadelfia no tenía los instrumentos que nosotros tenemos y un micrófono inalámbrico profesional. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pobre, pero era una iglesia poderosa. La iglesia de Filadelfia no tenía uniforme para los ministros de alabanza, pero era una iglesia poderosa. ¿De qué le
sirve a una iglesia tener los mejores instrumentos? ¿De qué le sirve a una iglesia tener un lugar que tenga paredes de oro si en esa iglesia el fruto del Espíritu Santo no es latente en las vidas de los hombres? Sería una iglesia grande, pero una iglesia muerta. Una iglesia que tiene fama de estar viva, pero no está viva, está muerta, como era la iglesia de Sardis, la cual vimos la semana anterior. La iglesia de Filadelfia era una iglesia poderosa y fiel. ¿Cuántos dicen aleluya? Dele un fuerte aplauso al Señor si usted se goza. Te alabamos, Señor. Vamos al verso 9, seguimos con nuestro estudio en la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, le dice a la iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. Así como la iglesia de Esmirna sufrió la blasfemia de aquellos que decían ser judíos, pero no lo eran, sino dijo Cristo que era sinagoga de Satanás, y ahora dice son unos embusteros, son unos mentirosos. La iglesia de Filadelfia también estaba enfrentando la hostilidad de estos judíos, pero que no eran judíos. Y usted me preguntará, ¿cómo eran judíos y no eran judíos? Sabemos que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. No porque ellos se lo merecen, sino es porque Dios lo escogió. No es de quien quiere o no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios tiene infinita gracia en muchas personas. Dios tiene una predestinación para muchos grupos. Y este era el pueblo judío, un pueblo escogido por Dios. Pero ojo ahora, dice Juan 1:11, que Jesucristo vino a los suyos, es decir, a su raza, al pueblo judío. ¿Vino a los suyos? ¿Mas los suyos qué? A los suyos no le recibieron. Y es que Pablo nos da un concepto de quién es un judío verdaderamente. Ponga atención, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, verso 29, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos judíos a quien se refiere el Cristo bendito eran judíos de raza, eran judíos físicamente, pero no eran judíos espirituales. Ahora el apóstol Pablo enseña que no es judío aquel que es judío físicamente o de raza, sino aquel que lo es espiritualmente. Los judíos son el pueblo escogido por Dios. Pero nosotros, querida iglesia, que no somos judíos físicamente o por raza, nosotros somos el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Ahora, se cree que más del 90% de los judíos aún no pueden creer o no les cabe en la cabeza de que Cristo se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Mientras nosotros los cristianos, mientras usted y yo estamos esperando el gran día del arrebatamiento de la iglesia y el gran día de su segunda venida, nosotros los cristianos y los pocos judíos cristianos estamos esperando aquello, ¿no, iglesia? Estamos esperando la venida de Cristo. Él vendrá como ladrón en la noche, pero mientras nosotros estamos esperando aquella manifestación de la gloria de Dios, los judíos no cristianos, que es en su mayoría, aún están esperando la primera venida del Cristo bendito como Mesías. Qué gran sorpresa que se van a llevar estos hombres, estos judíos, cuando las trompetas suenen
y cuando Cristo venga como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ahí ellos se darán cuenta que aquel a quienes ellos despreciaron, que aquel a quienes ellos persiguieron, que aquel a quienes ellos crucificaron en una cruz, verdaderamente era el Mesías del cual todos los profetas hablaron. Es por eso que ahora en el verso 3 dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Estos eran judíos físicamente, pero no eran de la familia de Dios, eran de la familia del diablo, porque estaban en contra de Jehová al estar en contra de Cristo. Y al estar en contra de Cristo, estaban en contra de todos los cristianos de la iglesia de Filadelfia. Procedemos rápidamente al verso 10, querido hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y subraya aquello, la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos entrando en algo muy interesante y valioso para nosotros hoy día, porque esta promesa que le da Dios a la iglesia de Filadelfia es una promesa para todas las iglesias que han existido desde el principio hasta el final de los días, cuando Cristo Jesús venga por su amada. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, Dios también guardará de la hora de la prueba. Hay una hora de la prueba que ha de venir sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo habitado. Y luego, ¿qué dice? Para probar a los que moran sobre la tierra. La pregunta es, ¿cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La hora de la prueba es el periodo de la tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Este será un tiempo el cual no lo ha habido nunca, ni lo habrá jamás. Sobre esto, cuando le preguntaron a Jesucristo ¿cuándo serán todos estos tiempos? ¿Cuáles serán las señales? Entonces Jesucristo dijo, y vámonos rápidamente para que usted observe y poder entender en contexto la carta a la iglesia de Filadelfia. Mateo capítulo 24. Vamos a leer del verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿A quién? ¿A quién le sucederá todo esto? ¿Ah? A los que no niegan su fe en Cristo. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos al verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más ¡ay! De las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¡Ay de ellas! Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Amén, hermanos. Esta es la hora de la prueba a la cual se refiere Jesucristo y le hace referencia a la iglesia de Filadelfia. Ahora, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia y nos dice hoy día a nosotros, hermanos: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los hombres que moran sobre la tierra. Y esa es una promesa de la cual usted y yo nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, iglesia, no vamos a ser partícipes de la gran tribulación. Porque nuestro gran Señor, nuestro Padre Celestial, acogerá a su iglesia y antes de que empiecen los 7 años de la gran tribulación, sonará la trompeta, Él se posará en las nubes y nosotros los que vivimos nos iremos con Él, primeramente los muertos, luego nosotros, y luego estaremos participando del gran banquete que Jesucristo ha preparado para aquellos a quienes hemos amado, a un Cristo fiel, a un Cristo verdadero. Esa es la promesa que Dios nos da hoy día, iglesia. Ustedes no perecerán, yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No perecerán aquellos que han creído en mí, no perecerán. Hermanos, no vamos a perecer. Mientras el mundo está siendo probado, nosotros estaremos con nuestro Señor. Jesucristo dijo: hey, me voy a preparar morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén siempre conmigo. Mientras el mundo esté pasando la gran prueba, la iglesia de Cristo, su amada, nosotros estaremos en aquella ciudad, en aquella patria celestial de la cual somos ciudadanos. Aquí solamente estamos de paso. Pronto sonarán las campanas, la cual anunciará la partida del tren. Usted y yo alistaremos nuestro equipaje y cogeremos el primer boleto. El tren partirá y ahí nosotros nos encontraremos con nuestro amado y estaremos por siempre y para siempre con Él. Recuerda, hermano, que en el tiempo del diluvio, Dios lo que hizo primero fue asegurarse de que Noé y toda su familia estén dentro del arca. Y cuando Noé y su familia estaban dentro del arca, dice la palabra de Dios que Jehová bendito cerró la puerta del arca y todos aquellos hombres que no estaban en el arca perecieron. Y no es que a estos hombres no se les dio oportunidad para entrar al arca, no, porque se cree por la cronología bíblica que aproximadamente fueron más de 100 años los que Noé estuvo construyendo el arca. Y Noé estuvo proclamando el mensaje de Dios: arrepentíos, arrepentíos, porque la ira de Dios viene, vendrá gran diluvio sobre la tierra, arrepentíos. Pero los hombres se burlaban y decían: este viejo está loco, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a decir que viene lluvia del cielo si jamás ha llovido? Porque hasta ese entonces no había llovido sobre la tierra. Estos hombres se burlaron, pero llegó la hora de la prueba. Y ahora aquellos que se burlaban estaban pereciendo. No porque Dios fue un Dios malvado y que nunca le dio la oportunidad. Sí, mandó a este patriarca para que anunciara el evangelio, para que anunciara la palabra de Dios. Pero ellos, igual que Jezabel, les dio el tiempo para arrepentirse, pero no quisieron arrepentirse. La bendición de Dios es que usted y yo hoy día estamos con vida. Y si usted, querido amigo que está aquí, no se ha vuelto a Cristo, hágalo, porque aún la hora de la prueba no ha llegado, porque aún usted está con vida. Y después de que el corazón deje de palpitar, ahí sí ya no hay nada que hacer. Esa hora que estamos con vida es que hay esperanza. Esa hora que estamos con vida es que podemos volver al Cristo bendito. Las puertas del arca están abiertas. Subamos. ¿Cuántos suben conmigo? ¡Subamos al arca! Subamos al arca, que viene pronto la hora de la prueba. Y solo aquellos que estemos dentro del arca vamos a obtener salvación. Y no vamos a perecer. Esta fue la promesa que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia y la que nos da hoy día. Suban al arca. Ustedes no van a perecer de la hora de la prueba, porque yo los voy a cuidar, los voy a sustentar. Grandioso el Dios que tenemos, maravilloso. Y aún en medio de las tribulaciones del diario vivir, Jesucristo está con nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante, sea la adversidad que tengamos. Vamos concluyendo, llegando a la recta final de nuestra enseñanza. Verso 11, hermanos. He aquí, yo vengo pronto. Así como Juan declara en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, he aquí que viene con las nubes. La venida del Señor está en acción. La venida del Señor está ¿qué? Esto quiere decir que Cristo no es que va a venir. Cristo está viniendo. La venida de Cristo está en acción. Esto quiere decir que Cristo no es que va a venir, sino es que Cristo está viniendo.
viniendo. ¿Cuánto lo estamos esperando? Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. He aquí, yo vengo pronto. Querido hermano, muy pronto, cuando nadie lo espere. Tal vez cuando estemos durmiendo, tal vez cuando estemos alabando al Señor, o tal vez cuando estemos alejados de Él. La trompeta sonará y anunciará la gran venida del Cordero. Cristo viene y absolutamente todo ojo le verá. Le verá el pobre, le verá el rico, le verá el rey, le verá el mendigo, le verá aquel que nunca ha podido ver la luz del día, le verá. Aquellos que están en el sepulcro y aún sus cuerpos ya son ahora, serán ceniza en aquel entonces, también le verá. El reo sabe que tiene que ver a la cara al juez, el cual le dictará sentencia, y aunque no lo quiera ver, lo tendrá que ver y tendrá que recibir su sentencia. Jesucristo viene, y Él viene como el juez justo, y Él viene a dar sentencia conforme a lo que los hombres hayan hecho en vida, sea bueno o sea malo. Todo ojo le verá lo que les traspasaron, le verán todos los linajes de la tierra y harán lamentación por Él, dice la palabra de Dios. ¿Quién hará lamentación por su venida? Aquellos que en vida no lo escucharon, aquellos que en vida lo menospreciaron, aquellos que en vida se burlaban de las palabras del predicador, de las palabras del líder, de la palabra del evangelio, se burlaban. Aquel día ya no habrá gozo. Aquel día para estos hombres será eterno crujir de dientes y llanto. He aquí que vengo pronto, le dice a la iglesia de Filadelfia, y hoy nos dice a nosotros. Y termina esta recompensa en el verso 11 diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a entender ahora algo. Cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, no quiere decir que ellos tenían el peligro de que otra iglesia arrebatara su corona. Y lo que esto quiere decir es que al verdadero creyente ni la vida, ni la muerte, ni absolutamente nadie le puede arrebatar su corona. Ahora, ¿por qué hago un énfasis en decir el verdadero creyente? Porque aquel que no es genuino en el momento de la adversidad, o ya sea en el momento de gran bendición, será una excusa para que él abandone el ejército en el cual momentáneamente él se había reclutado. En 2 de Corintios 5:17, porque aquel que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, unas poquitas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora, mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquel hombre que deserta del ejército de Dios es porque nunca fue del ejército de Dios. Ahora póngame atención. Yo no estoy diciendo que aquel hombre que deserta del ejército de Dios no puede ser salvo. No. Es muy típico escuchar: es que me aparté o es que se apartó. Pero entendamos, por amor de Dios, el creyente genuino, el creyente verdadero, no se aparta del ejército de Dios. Él permanece fiel. Aunque esté lastimado, aunque caiga en pecado, como explicamos la semana anterior, enseguida se levanta, se sacude y sigue adelante. Pero el militar, el guerrero y el creyente verdadero no se aparta del ejército de Dios. Si alguien se ha apartado del ejército de Dios, quiere decir que hasta ese momento no había pertenecido a Él.
Es decir, no había experimentado un genuino arrepentimiento. Lo que había tenido solamente era un cargo de conciencia, un remordimiento, una emoción. Pero vino la dificultad, vinieron los problemas o vinieron las bendiciones, y en ese momento se fue tras ella y dejó ahí su puesto de soldado. Es ahí que la palabra de Dios dice: si hubieran sido de los nuestros, no se hubieran ido. Esto demuestra que no eran de los nuestros. Pero aún el hombre que esté apartado del ejército de Dios, mientras tiene vida y mientras su corazón está palpitando, tiene la esperanza, y bendita esperanza, de volverse al ejército de Dios, cuyo jefe y comandante es Cristo Jesús. ¿Estamos claros, hermanos? Mire tremenda promesa que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Y termina el verso 13 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, entonces, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En su original griego, la palabra oiga quiere decir obedecer. Nosotros ahora lo entendemos en su traducción como solo oír, aunque aún en el castellano no es lo mismo oír que escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios no solo quiere hombres que sean oidores, Dios anhela hombres que sean hacedores de su palabra. Querido hermano, hoy con la ayuda del Espíritu Santo he llegado a la culminación de la penúltima iglesia del Apocalipsis, la iglesia fiel de Filadelfia. Quiero concluir diciéndole: pongamos nuestra mirada en Jesucristo, porque solo en Él vamos a ser salvos. Solo en Él vamos a tener esperanza en esta vida, y solo en Cristo vamos a tener esperanza para aquel gran momento de la prueba, donde todos los hombres sobre la faz de la tierra van a tener que ser probados. No nos vayamos de aquí sin ponernos a cuentas con Él. No abandonemos este lugar sin volvernos a Cristo en esta mañana. Las puertas del arca están abiertas. Aún el diluvio no ha venido. La hora de la prueba está por venir. Pero fiel y misericordioso es Dios, que nos da oportunidad cada día para volvernos a Él.